Vamos. Bueno, los pongo chiquititos por acá y arrancamos. Bueno, vamos a hablar entonces ahora de los antimicrobianos. Ya conocimos lo que es una bacteria, lo que es un parásito, un hongo, un virus, y vamos a ver con qué los podemos combatir. No todo se combate con cualquier cosa. Los antimicrobianos son medicamentos en los cuales incluimos antibióticos, antivirales, antifúngicos o antimicóticos y los antiparasitarios. Se van a, digamos, a utilizar en este caso para prevenir o tratar infecciones causadas por cada uno de estos agentes patógenos, tanto en humanos, animales y plantas. La función siempre va a ser en general inhibir el crecimiento de estos microorganismos o destruirlos directamente para detener la enfermedad. En el caso de los distintos tipos de antimicrobianos, tenemos que se pueden clasificar en tres tipos. Desinfectantes, que son sustancias que eliminan la viabilidad microbiana, antisépticos, que son sustancias que reducen y controlan la presencia de gérmenes patógenos, y antimicrobianos de uso clínico terapéutico, que van a ser medicamentos, drogas capaces de reducir y controlar la presencia de gérmenes que han invadido los tejidos de un individuo. A partir de acá, tenemos estos distintos tipos de antimicrobianos, antibióticos, que son medicamentos que van a combatir bacterias, antivirales que combaten virus, antifúngicos que combaten infecciones provocadas por hongos y los antiparasitarios, que son medicamentos que actúan contra infecciones causadas por parásitos. Muchas veces cuando uno tiene antes se usaba mucho más, ¿sí? Un síndrome viral, que uno empezaba a tener como un poquito de resfrío, ¿sí? Bueno, la cabeza, empezó a tener, no sé, congestión, tos, un poquito de fiebre, ¿sí? Enseguida prescribían o se compraban directamente, se compran, hoy es más difícil, un antibiótico, ¿sí? ¿Qué pasaba? El paciente tomaba el antibiótico, que en realidad no le hacía nada, porque lo que tenía era un virus, ese virus terminaba su ciclo de vida y listo. Ahora, el paciente que había tomado ese antibiótico, en realidad lo que estaba generando y lo que pasó con la población en general es provocar una resistencia a distintos antibióticos. Antes quizás uno compraba o les prescribía al médico, por ejemplo, amoxicilina, y hoy ya a esta altura es muy raro que un médico solo prescriba amoxicilina. Generalmente es amoxicilina con ácido clavulánico. Estamos incluyendo dos antibióticos para potenciar el efecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una cierta cantidad de población que es resistente a lo que es la amoxicilina sola, ¿sí? ¿Por qué? Porque se tomaba indiscriminadamente. Eh, Ahora, características generales de los antimicrobianos. Toxicidad selectiva, elevada potencia biológica, actividad bactericidas más bacteriostáticas, efectividad contra un amplio espectro bacteriano, mantiene su actividad en presencia de plasmas y líquidos líquidos corporales o exudados. Hay distintos tipos de interacciones entre los antimicrobianos, lo que es el sinergismo, en el cual, como les comentaba antes, se combinan dos antimicrobianos para, digamos, favorecer la efectividad, ¿sí? En este caso antimicrobiana. Amoxicilina más ácido clavulánico es uno de los ejemplos más nombrados. Por otro lado, tenemos los que son interacciones antagonistas, en el cual hay una disminución de la actividad de un fármaco en presencia de otro. ¿Sí? Hay, por ejemplo, cuando se combina un antimicótico con un antibacteriano, y bueno, hay que tener en cuidado cuál hay que dar, ¿sí? Para que no produzca un antagonismo. Y por último, tenemos lo que se llama indiferencia o adición, que es cuando la acción combinada de dos antimicrobianos no produce un efecto mayor que el predecible por la actividad individual de cada fármaco. Y en ese caso tampoco sería bueno. Dentro de lo que son los antimicrobianos, podemos encontrar
Los antibióticos o antibacterianos, como el grupo de las penicilinas, el grupo de las cefalosporinas, macrólidos, quinolonas, aminoglucósidos. En el grupo de los antivirales tenemos los retrovirales y los no retrovirales, como el ciclovir. De los antimicóticos, sí, antimicóticos o antifúngicos, ¿sí? Tenemos el grupo de las alilaminas, azoles, polienos, y dentro del grupo de los antiparasitarios, los ectoparasiticidas, que son como por ejemplo para combatir los piojos, antihelmínticos y antiprotozoarios. Los efectos que van a causar, por un lado, los microbicidas, ¿sí? Que tenemos los bactericidas y los micocidas, que consisten en producir la muerte de los microorganismos sensibles, actúan en la fase de crecimiento bacteriano, deben administrarse siempre en infecciones graves, ¿sí? Infecciones graves, y cuando se necesita la muerte rápida de los microorganismos para controlar la infección y cuando no se cuenta con un sistema inmune adecuado para detener el proceso. Un paciente que esté inmunodeprimido, ¿sí? O que contrajo una infección intrahospitalaria, en realidad tiene su sistema inmunológico tan bajo que no puede combatir a esas bacterias. Por lo tanto, se necesita darle en esas infecciones graves un bactericida. Por otro lado, la población en general siempre recibe lo que es un bacteriostático, que lo que hace es producir inhibición del crecimiento bacteriano, mientras que se espera que su sistema inmunológico, digamos, también aporte elementos defensivos necesarios para controlar esas enfermedades. ¿Por qué? Yo les conté que una infección es siempre porque nuestro sistema inmunológico o no está, en el caso, en el primer caso, o que está un poquito baja, ¿sí? Entonces, claro, tenemos una infección. Por ejemplo, amigdalitis, faringoamigdalitis, faringolaringitis, con placas, lo vemos, ¿sí? Sabemos que tenemos bacterias y ahí que se le da un antibiótico en primer lugar de amplio espectro. Ese antibiótico de amplio espectro lo que va a tratar es de matar a la mayor cantidad de bacterias posibles, ¿sí? En el caso de que no funcione, cuando se cumpla el estudio de cultivo de esas bacterias, bueno, se sabe que específicamente qué antibiótico se le va a dar a esa persona. Pero, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de los bacteriostáticos, nosotros tenemos un sistema inmunológico que, digamos, trata de ayudar. Entonces, ¿qué es el antibiótico? El antibiótico lo que hace es como si fuese un superhéroe. Va a matar la mayor cantidad de gérmenes posibles, de bacterias. Y cuando el sistema inmunológico, ¿sí?, pueda matar al resto, lo va a seguir matando el sistema inmunológico. Por eso los antibióticos generalmente se dan por 7 días, 14 días, ¿sí? No más que eso. O sea, el antibiótico va a matar la mayor cantidad, pero luego, ¿sí?, los últimos que quedan lo va a matar el sistema inmunológico. En el caso de los bactericidas, directamente no hay sistema inmunológico, no hay esos caballitos de batalla que vayan. Entonces necesitamos algo realmente fuerte que vaya y arrase con todas las bacterias que hay, porque no va a haber quién después lo haga, ¿sí? Entonces, los antibióticos se los pueden clasificar también según su espectro, ¿sí? Habíamos hablado de medicamentos de amplio espectro que actúan sobre una amplia gama de bacterias, tanto gram positivas como gram negativas, como por ejemplo la clamidia. Por otro lado, los que son de espectro limitado y actúan solo contra focos gram positivos y gram negativos, bacilos gram positivos y espiroquetas, como por ejemplo la penicilina. Y por último, tenemos los de espectro reducido, que actúan solo contra un sector limitado de gérmenes. Otra forma de diferenciar que lo venimos nombrando es la diferencia entre gram negativo y gram positivo, ¿sí? Y en estas imágenes que vemos por detrás, vemos cómo se ven en el microscopio. A simple vista, sin una tinción, se van a ver iguales.
pero cuando se coloca la tinción, algunos se tiñen de color rojo o rosado y otros de un color más morado o azul oscuro. Eso nos da la pauta de qué tipo de bacteria estamos viendo y queremos combatir. Las gram negativas, ¿sí?, son una especie en las cuales se van a teñir de este color rosado. Y esto se debe a que sus paredes en muchos son mucho más delgadas y no retienen el color, lo que hace que no las veamos de color morado. Por ejemplo, la Escherichia coli, ¿sí?, que es, por ejemplo, la infección cuando uno tiene diarrea, ¿sí? En el caso de las gram positivas, las bacterias se van a teñir de este azul morado o azul oscuro. Este color se debe a que sus paredes son más gruesas, tienen una capa más gruesa de moléculas que hacen que el colorante se quede atrapado. Y acá hablamos, por ejemplo, del Staphylococcus aureus, ¿sí? Bien, también se las pueden clasificar por su mecanismo de acción, ¿sí? Los antibióticos que afectan la síntesis de la pared bacteriana, en estos casos, la composición química de la pared celular varía de una bacteria gram positiva a una gram negativa. Los antibióticos que actúan sobre la pared bacteriana impiden los sucesivos pasos de la síntesis de las paredes bacterianas. Como consecuencia, la célula bacteriana sin pared no resiste los cambios osmóticos, se hinchan y se rompen o estallan. Por eso los antibióticos beta-lactámicos, como por ejemplo las penicilinas o las cefalosporinas, son bactericidas y matan a las células bacterianas en el momento de la división, por ello no actúan cuando la célula está estática. Otra forma es, hay algunos antibióticos que afectan la membrana plasmática y estos antibióticos utilizados en la clínica actúan modificando la membrana celular y en estos casos hablamos de los grupos de las nistatinas o anfotecinas beta. Actúan como si fuesen detergentes, ¿sí? Provocan una gran alteración de la membrana celular, modificando la permeabilidad, permitiendo el escape de aminoácidos intracelulares, purinas, pirimidinas y otras moléculas que son fundamentales para la vida celular. En el caso de las polimixinas, actúan sobre los fosfolípidos de la membrana celular, mientras que las nistatinas y las anfotericinas beta son activos frente a lo que son los hongos. Las bacterias más susceptibles son las que tienen en su membrana un mayor contenido de fosfolípidos, que son las gram negativas. Otra forma de antibióticos son los que afectan la biosíntesis proteica procariota, ¿sí? Se puede dividir en dos grupos que inhiben la transcripción o la transducción proteica. En el caso de la inhibición de la transcripción consiste en la inhibición de subunidades beta de las enzimas ARN polimerasas y ADN que son dependientes y que llevan la inhibición de la síntesis del ARN mensajero, y esto transmite la información del ADN que es necesaria para la formación proteica normal. Y en segundo lugar, tenemos lo que son inhibiciones de transducción, que se logra mediante la unión de moléculas del antibiótico a, digamos, unidades 30S o 50S, con son los ribosomas bacterianos. Otra forma que afecta los antibióticos es la síntesis del ADN bacteriano. Y en este caso tenemos dos mecanismos de inhibición: mediante la inhibición de una topoisomerasa y mediante la formación de compuestos tóxicos para las bacterias, resultando de esta forma que tengan un poder reductor anaeróbico sobre el radical del antibiótico, que es el nitroimidazólicos, ¿sí? Y por último, y esto también es importante, hay antibióticos que inhiben las vías metabólicas y que están dentro de los quimioterápicos. Los quimioterápicos son un grupo de medicamentos, cuando hablamos de quimio, que combaten el cáncer, ¿sí? También están este grupo, como las sulfamidas y las trimetoprinas, que inhiben la vía metabólica que impide el crecimiento bacteriano. Cuando ambas drogas se administran en forma conjunta, su acción es bactericida.
Las sulfamidas inhiben competitivamente la incorporación del ácido paraminobenzoico, impidiendo la síntesis del ácido fólico bacteriano, que es un factor esencial en el crecimiento de los microorganismos. Y en el caso de la trimetopina, inhibe la dihidrofolatos reductasas, que es una enzima reductora con la cual obstruye la formación del ácido metabólico esencial para la síntesis de las purinas de las bacterias. Ahora bien, ¿cómo es este mecanismo del desarrollo de la resistencia? ¿Sí? Cuando hablamos que hay antibióticos que causan resistencia y el mecanismo lo que hace puede deberse en el cual puede haber una mutación del receptor, una modificación del antibiótico, una expulsión del antibiótico o una impermeabilidad a la bacteria. Aquí tengo una, a ver, no tengo una imagen. Pero bueno, en algunos casos los antibióticos se toman, ¿sí? Pero el receptor cambia su mutación, impide la vinculación del antibiótico con esa bacteria. Por lo tanto, en ese caso, ese antibiótico no va a ser efectivo. Otro es que modifican estas bacterias al antibiótico. Numerosas cepas resistentes fabrican una enzima que modifican las células del antibiótico, ¿sí? Y en ese caso tampoco va a ser efecto. Otra forma es la expulsión del antibiótico. Algunas bacterias son capaces de rechazar los antibióticos por aspiración fuera de la célula. El antibiótico ingresó adentro de la célula, pero la misma bacteria lo expulsa. Y por último tenemos la impermeabilidad de la bacteria. Las bacterias cierran sus poros y el antibiótico no puede penetrar, por lo tanto, de ser resistente. Si ese antibiótico, cualquiera de las 4 formas, ¿sí? El antibiótico, el tratamiento con ese determinado antibiótico no hace efecto. Bien, hay algunos ejemplos de grupos de antibióticos, el grupo de los beta-lactámicos, que lo que hace es inhibir la síntesis de la pared celular, impidiendo la formación correcta del péptido glicano. Tenemos otro grupo que se llama glucopéptidos, que impide la transferencia del disacárido pentapéptido al aceptor de la pared celular, interfiriendo de esta forma con la elongación del peptidoglicano. Tenemos el grupo de los aminoglicanos que inhiben la síntesis de proteínas en las ribosomas bacterianos. Lo mismo hacen los macrólidos, los tetraciclidas y los fosfamicinas, que interfieren con la síntesis de la pared celular en una etapa pretemprana. Es importante siempre recordar que las bacterias pueden desarrollar resistencia a los antibióticos, lo que significa que ya no son sensibles al medicamento. Y esto puede ocurrir a través de diversos mecanismos como los que estuvimos viendo anteriormente. Bien, pasamos ahora a lo que son los antifúngicos. ¿Sí? En este caso también los conocemos como antimicóticos, se utilizan para tratar infecciones causadas por hongos y tenemos varias vías de administración, vía oral, tópica, intravenosa, y están diseñados para inhibir el crecimiento de los hongos o incluso para matarlos. Ejemplos de los antifúngicos, el fluconazol, ¿sí? Que se utiliza para infecciones fúngicas variadas, ¿sí? Infecciones de levaduras vaginales, la boca, garganta, ¿sí? El itraconazol, que puede utilizarse para tratar infecciones también de distintas partes del cuerpo y en las uñas. Voriconazol, en este caso, es un antifúngico de amplio espectro que trata infecciones fúngicas graves. Después tenemos el clotrimazol, que se aplica tópicamente para tratar infecciones fúngicas de la piel y de las uñas. En el caso de nistatina, que lo habíamos nombrado anteriormente, también trata infecciones de la cándida, especialmente de la cándida oral, ¿sí? Bien, pasamos ahora. ¿Alguna pregunta o algo hasta el momento, tanto de la parte de antibióticos como de antimicóticos? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Quieren reforzar algo? Bien, para Ustedes pregunten, ¿sí? Recuerden que todo esto que estamos viendo es un resumen de todo lo que es
antimicrobianos, ¿sí? Cada tema es un poco mucho más desarrollado, pero bueno, esto es lo que no deben dejar de saber, ¿sí? Todo esto sí o sí lo tienen que saber. Después se amplía con más conocimientos. Bien, entonces, pasamos a los antiparasitarios. Este grupo de medicamentos se utiliza para tratar infecciones causadas por parásitos, ¿sí? Cualquiera de los que estuvimos viendo. Viven a expensas estos parásitos de otros organismos o del mismo huésped. Estos medicamentos actúan como con diversos parásitos como protozoarios, helmintos y ectoparásitos. Los antihelmínticos están dirigidos justamente a esos gusanos parásitos como las tenias, las lombrices. Hablamos, por ejemplo, del albendazol, ¿sí? Por otro lado, tenemos los antiprotozoarios, que tratan infecciones causadas por los protozoos, como la malaria, la toxoplasmosis y algunos de esos fármacos, cloroquina, mefloquina, artemisina. Después tenemos los ectoparásitos, ¿sí? Que están dirigidos a esos parásitos externos del cuerpo, piojos, garrapatas, sarnas, invermectina, permetrina, benzoato de bencilo. Generalmente la permetrina se combina con el benzoato de bencilo. Y por último tenemos algunos antimicrobianos, ¿sí? Como el metronidazol, que también puede tener una actividad antiparasitaria. La acción de estos antiparasitarios varía según el tipo de parásito, pero por lo general estos medicamentos lo que hacen es interferir en el metabolismo del parásito, inhibir la reproducción del parásito y destruir al parásito, ¿sí? De esta forma provoca lo que es la contracción y la parálisis, ¿sí? Y facilita lo que es la eliminación. Algunos que tenemos son principales de estos fármacos: albendazol, que es eficaz contra las tenias, las lombrices intestinales. Después tenemos la invermectina, que se emplea para el tratamiento de la sarna o escabiosis y la pediculosis. Recuerdan que la invermectina se escuchaba cuando empezó todo lo del COVID. En realidad no hacía nada, es un antiparasitario y no va a cumplir ninguna función con el virus, ¿sí? La permetrina se utiliza también para la escabiosis y la pediculosis y previene las picaduras de insectos. ¿Sí? Hay productos que se utilizan como si fuesen repelentes. La cloroquina, ¿sí? Es un antipalúdico y, por ejemplo, lo que son la mefloquina es un análogo de la cloroquina y utiliza en casos de parásitos resistentes. Y ahora sí vamos al el último tema, que son los antivirales. Los antivirales lo que van a tratar, digamos, van a ser justamente los virus bastante agresivos. Les había comentado que hay muchos tipos de virus, ¿sí? Estos virus tenemos los que son leves, que pueden causar, por ejemplo, un resfriado común, gripe, verrugas, ¿sí? Pero existen antivirales específicos para distintos virus que son inocuos y son inocuos para el huésped. Muchos antivirales disponibles están diseñados para ayudar a tratar lo que es el HIV, ¿sí? Que luego en etapas más complicadas se transforma en SIDA. También lo que es el herpes virus, el herpes labial, el herpes genital, el virus de la hepatitis B y C, que si no se combaten a largo plazo pueden causar el cáncer de hígado. El objetivo de estos antivirales siempre va a ser interrumpir la replicación viral, impidiendo que el virus se multiplique y se propague por el cuerpo. Hay algunos que son específicos, existen una gran variedad de antivirales y cada uno está dirigido a un tipo específico de virus, ¿sí? No son una cura, ¿sí? Porque, por ejemplo, si uno tuvo hepatitis, ustedes saben que una persona que tiene hepatitis, que se cura de la hepatitis, después no puede donar sangre. Se hace el testeo, ¿sí? Y salta que tiene el virus, que está adormecido. O, por ejemplo, en el caso de la varicela, ese virus, que es el herpes zóster, queda latente en el cuerpo, ¿sí? Y aproximadamente en los 60, 65 años, eso resurge como el herpes zóster, ¿sí?
y provoca lo que uno mal llama la culebrilla, ¿sí? Es el virus del herpes zóster. Entonces, los virus quedan en el cuerpo, no se mueren, pero quedan así en forma latente. En el caso del herpes, ¿sí? Tenemos varios medicamentos, ¿sí? El más conocido es el aciclovir, el valaciclovir, el fanciclovir, que también se utilizan para lo que es tanto el herpes labial, genital, en distintas dosis, ¿sí? El mecanismo de acción entonces de los antivirales pueden actuar de diversas maneras. Tres son las puntuales: interferir en la entrada del virus en las células, inhibir la replicación del ADN o ARN viral e interferir en el ensamblaje de nuevas partículas virales. ¿Qué pasa con los antirretrovirales? En este caso, estos medicamentos son fármacos diseñados para inhibir justamente la replicación del HIV, que es un retroviral que causa la infección del HIV. Estos medicamentos forman parte de una terapia antirretroviral, a la que llamamos TAR, que tiene como objetivo reducir la carga viral del HIV en el cuerpo y restaurar el funcionamiento del sistema inmunológico. Si una persona puede tomar a largo plazo esta TAR, esta terapia antirretroviral, en algún momento podemos hablar de una carga viral casi imperceptible. Hay distintos tipos de medicamentos antirretrovirales, existen diferentes clases que van a actuar de diferente manera para inhibir la replicación del HIV. Recuerden que es un virus que tiene un ciclo y en cada ciclo, ¿sí?, se va a dar un medicamento distinto. Por eso las terapias de TAR son varios medicamentos, varios antirretrovirales que van a actuar al mismo tiempo en diferentes puntos de ese ciclo viral para ir combatiendo de distintas maneras. Acá podemos hablar de los inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos, los ITIAM, otro grupo inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos, inhibidores de proteínas, inhibidores de la fusión, inhibidores de la integrasa. ¿Sí? Cada uno de estos actúan en distintas fases del virus del HIV, ¿sí?, pero se deben tomar de por vida. Estos son algunos. Acá lo que tenemos es que generalmente estos medicamentos, ¿sí?, van a ver las siglas, siempre se habla de las siglas para definirlos, y cada uno actúa en diferentes puntos del ciclo de ese virus que es el antirretroviral. Uno de los primeros que salió al mercado fue el Conviviar, después hay muchos más, ¿sí? Hace poco también salió otro nuevo que combina varios. En este caso, por ejemplo, el Citrivir, que fue aprobado en el 2012, hace un tiempo, pero combinaba 4 antirretrovirales en una sola dosis diaria y causaba menos efectos adversos. Sí, anteriormente era cada medicamento por separado y tienen muchos efectos adversos. Beneficios de los tratamientos antirretrovirales: primero es que suprimen la replicación del HIV, lo cual la TAR ayuda a reducir la carga viral a niveles indetectables, lo cual significa que reduce o disminuye el riesgo de transmisión del HIV a otras personas. En segundo lugar, otro beneficio es que mejora la salud y la esperanza de vida de ese paciente. La TAR permite a las personas con HIV vivir vidas saludables y con una esperanza de vida comparables a las de una persona sin HIV. Y por último, reducen el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas o esas enfermedades oportunistas, ¿sí?, y otras enfermedades asociadas al HIV. Así que bueno, chicos, llegamos hasta aquí, ¿sí? Bueno, espero que les haya parecido útil. Recuerden nuevamente que todo esto es un pequeño resumen de lo que es en realidad, ¿sí? Cada medicamento tiene su farmacocinética, su farmacodinamia, su mecanismo de acción, sus efectos adversos. Cada grupo es distinto, lo mismo que los grupos de medicamentos de antibióticos, ¿sí? Actúan de diferente manera y en diferentes enfermedades, infecciones. Así que bueno,
espero que les haya gustado, que les haya parecido útil, ¿sí? Pero bueno, cualquier duda que tengan, ¿sí? Me mandan un mensajito y lo vemos, lo charlamos. Así que bueno, que tengan un buen fin de y algunos los veo la semana que viene, el próximo sábado, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Gaby. No, gracias a Gracias, ustedes. gracias Gaby. Chau, Buen fin Chao. de. besito. Chao, buen fin Chao, de. Chao, chao, chao. chao.